Hola hermanos, Dios los bendiga. Sí, llegó el momento de predicar la palabra del Señor. Sí, el libro de Romanos es un libro que nos está guiando a entender las verdades más importantes del Evangelio. Y hoy vamos a enfrentarnos a el diagnóstico o a la descripción que Dios hace acerca de la humanidad perdida, la humanidad caída, la humanidad destruida por el pecado. Sí, vamos a ir a Romanos capítulo 1, versículo 18, y vamos a leer hasta el 32. Ese va a ser nuestro pasaje del día de hoy. Y vamos a mirar cómo antes de poder meternos de lleno en lo que es el diamante del Evangelio, ¿sí? Aquello que el otro día Pablo nos decía como en una introducción, que el Evangelio es poder de Dios para la salvación de los que creen, ¿sí? Y que ese poder nos va a llevar a ser revestidos de la justicia de Dios y a vivir por y para la fe, ¿sí? Pero este Evangelio va a brillar en un contexto de oscuridad. ¿Se acuerdan cuando los evangelios relatan, especialmente el Evangelio de Juan, relata cuando el Señor llega y se hace presente en esa zona, en esa región, en Capernaum, en Galilea? El lugar estaba inmerso en medio de las tinieblas, en medio de la destrucción. Y dice que allí, en las regiones de sombra de muerte, resplandeció la luz. Y esta es la verdad. El Evangelio resplandece en medio de la oscuridad. Y esa oscuridad necesitamos verla. Necesitamos enfrentarnos a ella. El otro día decíamos, a nadie le gusta que le digan que es pecador. Eso es verdad, porque somos orgullosos. Pero no hay nada más cierto que esto, y es que el pecado es nuestro. Siempre me gustó mucho cuando Daniel, orando al Señor, le dice: Señor, nuestra es la confusión de rostro porque hemos pecado, pero lo tuyo es tener misericordia. Y esa realidad es como clara en toda la Escritura. Lo nuestro es el pecado y es hora de que nos hagamos cargo de esto. Y vamos a ver cómo el Señor describe este pecado, cómo el Señor describe esta situación en la que vivimos en este pasaje, en Romanos, ¿no? A través de la boca de Pablo, a través de la pluma de Pablo. Si vamos a leer Romanos 1, versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen,
estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, este es un texto un poco extenso, ¿sí? Un poco largo, especialmente cuando estamos a través de este medio, pero es importantísimo que nosotros podamos ver toda la descripción de cómo se fue gestando la corrupción en la que el hombre vive, cómo se fue construyendo la oscuridad, ese lugar de oscuridad, ese lugar tenebroso en el que estamos y a donde el Evangelio nos viene a buscar. Nosotros no podemos decir esto no nos pertenece. Al contrario, esto nos pertenece. ¿Por qué? Porque todos nosotros estamos en la misma condición. Todos nosotros, en la misma condición. La Escritura claramente dice que no hay ni siquiera un hombre que se salve de esto. El único que no entra dentro de esta descripción es el Señor Jesucristo. El único que puede decir, eso no es mío, es Él. Pero todos los demás tenemos que decir, esto es lo nuestro. Y esta negrura de vida comenzó por algo que parece inocente, incluso que parece algo pequeño, sin importancia, y tiene que ver con no reconocer al Dios que está sentado en el trono. Fíjense que dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El otro día decíamos, Dios está mirando al hombre y el hombre lo que está haciendo es tratando de detener la verdad manifiesta de que hay un Dios que ha creado todas las cosas. Un Dios que está en el trono. Esa verdad nosotros la hemos rechazado. Y la hemos rechazado con un único objetivo, y es que Dios no gobierne en nuestra vida y que nosotros podamos tomar el lugar de Él. Y esto tiene que ver con que Satanás nos ha convencido de lo mismo que él estaba convencido, y es que podía ocupar el lugar de Dios. Hermanos, perdonen si hoy voy un poco rápido, es que son muchas cosas y me gustaría poder terminar de explicarlo todo. Lo bueno de esto es que el video lo puedes ver varias veces si lo necesitas ver, así que yo espero que entiendas, ¿sí? Pero vamos a ir un poquito rápido. Satanás nos convenció de que aquello que él hizo, tratando de ocupar el lugar de Dios, nosotros también lo podíamos lograr. Por supuesto, sabiendo que no hay nadie que pueda ocupar el lugar de Dios, pero haciéndonos caer en la misma trampa, en la trampa del orgullo, de la soberbia. Y nosotros preferimos creerle a él, creerle a la serpiente en el Edén, que creerle a Dios, que nos dijo, mirá que si comes del árbol que está en el medio del huerto, ese día vas a morir. Nosotros miramos el árbol y lo vimos como el fruto que el árbol contenía el fruto que nos iba a dar las herramientas necesarias para deshacernos de Dios, porque eso es lo que Satanás nos había dicho. Si comen del árbol, si comen del fruto del árbol, ustedes van a ser como Dios. Y si uno es como Dios, ya no necesita un Dios, porque uno es su propio Dios. Y esto es lo que Pablo está diciendo que ha hecho el hombre. Ha tratado de detener con injusticia la verdad. Y esta verdad tiene que ver con que Dios se ha manifestado y se ha dado a conocer. Hermanos, esto no es solamente un problema de Adán, un problema de Eva. No fue un problema de ellos, es un problema de todos nosotros. Porque hoy la creación sigue dando testimonio de lo mismo que dio testimonio en el Edén. Y es que esto no está ahí por casualidad, sino que alguien lo colocó allí. Dice que porque las cosas invisibles de él, versículo 20,
su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. El hombre fue dotado de una capacidad de entender, mirando la creación, que había alguien detrás de esa creación que había creado todas las cosas. Nosotros tenemos una capacidad natural para poder ver a Dios en la creación. Esto es así porque Dios mismo se encargó de que nosotros pudiéramos mirarle, pudiéramos distinguir que Él estaba allí. No se trata de que uno debe tener algún coeficiente intelectual elevado o ser alguien, ¿no?, de mucho estudio, de mucho desarrollo mental e intelectual para darse cuenta de algo que parece estar escondido. No es así. El hombre, cuando ve la creación, puede ver a Dios en ella. Pero entonces, ¿qué nos ha pasado? Lo que nos ha pasado es que viendo a Dios, no le hemos querido reconocer, no le hemos querido mirar. ¿Está bien? Viendo a Dios, no le hemos querido mirar. Y este es el gran problema. Y por aquí es que comienza nuestra decadencia. En que hay un Dios que se revela, que se muestra, que se quiere dar a conocer, pero que el hombre rechaza para no venir y postrarse delante de ese Dios y adorarle y reconocerle como tal. Si hay un Dios, hay que adorarlo. Si hay un Dios, hay que buscarlo. Si hay un Dios, hay que depender de Él. Si hay un Dios, hay que ir y rendirnos delante de su presencia. Y eso es lo que no queremos. Por eso preferimos convencernos de que ese Dios no existe. Y si existe, no nos va a gobernar, porque nosotros podemos hacer muy bien su tarea. Nosotros podemos ser Dios. Y por eso, existiendo la realidad de Dios frente, ¿no?, al testimonio inalterable de la creación, innegable de la creación, nosotros no fuimos a reconocer a Dios. Por eso el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Fíjense, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No es que no lo conocieron, vuelvo a decir. No es que se nos hizo difícil. No es que el mensaje que la creación y que las cosas, ¿no?, que en el mundo hemos encontrado paso a paso nos ha dado un mensaje confuso. Todos aquellos que hemos tenido la gracia de poder visitar los cerros, ¿sí?, aquí arriba, en Tafí del Valle, en San Javier, ¿no?, nos maravillamos. Me acuerdo la primera vez que subimos a Tafí, yo quedé ¿no?, como enloquecido, maravillado, porque las sierras más altas que habíamos visto eran las de Balcarce, las de Tandil, allá por la zona que vivimos nosotros en provincia de Buenos Aires. Y venir acá y ver esto, como cuando fui a Catamarca una vez, me acuerdo, ¿no?, acompañando a un hermano y veía esas paredes enormes de roca. Y uno dice, qué cosa impresionante. Y es imposible negar que esto no está allí porque, no sé, dos piedras se chocaron e hicieron una explosión. Porque, ¿no?, algo de manera fortuita generó toda esta maravilla. Esto alguien lo pensó, esto alguien lo elaboró. Y ni hablar cuando uno mira a sus hijos, cuando mira a su familia y ve en ellos la vida, la perfección de la vida. Esto no es posible que haya sido una casualidad. Por tanto, cuando vemos la creación, debiéramos entender que allí hay un Dios diciéndonos, acá estoy, quiero que me conozcas. Ahora, por supuesto, ¿no?, la creación no nos da el mensaje necesario o todo el mensaje necesario para encontrar en ese testimonio la salvación. Pero sí nos dice que hay un Dios que necesitamos conocer. Y el testimonio de salvación es para nosotros, ¿no?, es para nosotros a través de la prédica del Evangelio. Y esto es lo que estamos haciendo. Pero todos aquellos que se han dado cuenta que hay un Dios y han venido a buscarle, pueden ahora creer cuando oigan de ese Dios en aquellas personas o a través de aquellas personas
que les van a predicar el mensaje que Pablo nos quiere predicar. Ahora, todos nosotros, cuando nos acercamos a Dios, tenemos la misma reacción. No queremos saber de Él. Yo sé que algunos piensan, no, hermano, a mí jamás me pasó eso. Yo siempre amé lo de Dios, yo siempre quise lo de Dios. Y les digo siempre esto, ¿por qué? Porque así somos, ¿no? Somos bastante mentirosos nosotros. Somos bastante bolaceros. Y decimos que queremos lo que no hemos querido. Porque si nosotros quisimos a Dios, ni bien oímos de Él, ni bien vimos a un árbol, o cuando nos encontramos todas las mañanas con nuestros hijos y dijéramos, Señor, yo te quiero por verles a ellos, yo quiero descubrirte, yo quiero acercarme a ti, entonces nosotros no entraríamos dentro de esta descripción, tampoco necesitaríamos la salvación del Evangelio porque ya seríamos personas sin ningún tipo de problema. Pero todos, vos y yo, hemos hecho lo mismo, hemos despreciado al Señor. Por eso yo quiero que te reconozcas acá, como yo me puedo reconocer acá. Esto habla de mí. Esta foto es la foto de mi vida. Esta foto es la foto de tu vida. Y si lo entendemos así, vamos a poder valorizar lo que el Evangelio nos dice. Y es que Dios nos ha amado a pesar de esto. Y es que Dios ha querido enviar a su Hijo a pesar de esto. Pero tenemos que poder entender que esta es la foto de nuestra vida para poder valorar lo que Dios hizo a pesar de eso. ¿Está bien, no? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Al no venir a reconocer al Señor, esa capacidad de pensar, esa capacidad de entender, esa capacidad de discernir las cosas, se comenzó a morir. Nos empezamos a volver necios, tontos. Y comenzamos a ver cosas de manera equivocada. Hoy el hombre está convencido de que la vida tiene que ver con un montón de cosas que en realidad lo llevan a la destrucción, pero aún así las hace. El otro día estábamos volviendo de viaje para acá, para Tucumán, y paramos en una estación de servicio y me puse a mirar los carteles, ¿no?, que estaban en la estación acerca de, ¿no?, las propagandas de cigarrillos. Y veía que en todas las propagandas de cigarrillos hay una imagen de una persona enferma y hay un texto que habla de que el cigarrillo causa, el tabaco causa cáncer, y está la imagen allí, ¿no? Y es bastante desagradable ver todo eso. Pero esas imágenes no impiden que la gente vaya y compre aquello que lo va a llevar a estar como esa persona que está en la foto. Eso no evita que nosotros nos demos cuenta que, o no nos ayuda a que nos demos cuenta, mejor dicho, de que seguir fumando nos va a matar. Parece que el mensaje dejó de ser entendido o dejó de ser valorado. O pasarla bien o sentirse bien es más valioso que estar sano. Pero de alguna manera uno piensa y dice, no podemos ser tan necios. No podemos ser tan tontos. ¿De dónde es que estamos tan necios que no nos damos cuenta que seguimos caminando hacia la destrucción y no nos detenemos? Bueno, de acá. Hermanos, cuando Dios deja de ser exaltado en medio de los hombres, la dignidad del hombre, la capacidad del hombre empieza a caer. El hombre se degrada a sí mismo al degradar a Dios, porque no se olviden que nosotros hemos sido hechos conforme a la imagen de Dios. Y cuando degradamos la imagen de Dios y cuando despreciamos la imagen de Dios, estamos degradando nuestras propias vidas. Es momento de cambiar. Es momento de cambiar. Es momento de comenzar a reconocer a Dios para no seguir cayendo. Mientras sigas en lo tuyo sin decir, Señor, mi necesidad más grande es la necesidad que yo tengo de ti, no de otras cosas. Mientras vos no reconozcas que lo único que te falta realmente es Dios, vas a seguir cayendo en ese pozo oscuro
aunque trates de buscar ayuda en un montón de lados, allí vas a caer. Porque solo Dios puede devolvernos la dignidad que necesitamos para la vida. Solo Dios. Y para que el Señor nos dignifique a nosotros, nosotros tenemos que reconocerle primero a Él, porque si no, es imposible. Fíjense que aquí dice que el hombre, profesando ser sabio, se hizo necio. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y aquí vamos a comenzar a encontrar una relación entre lo que el hombre intercambia y cómo Dios lo entrega. El hombre cambió la gloria de Dios por los ídolos. Y a causa de esto Dios lo entregó. Y esta entrega de Dios es justamente la manifestación de la ira de la que habló el versículo 18. ¿Vieron? Yo no toqué el tema de la ira, sino que comencé a hablar de cómo el hombre había dejado al Señor. Pero esta ira profunda de Dios no es simplemente un pequeño enojo. Esta ira decidida de Dios, esta ira determinada de Dios, lo que va a hacer no es destruir al hombre en lo inmediato, porque fíjense, ¿no? Y perdón que retrocedo un poco, dice que la ira de Dios se revela. No dice se va a revelar. Todos nosotros sabemos que va a haber un juicio. Un día va a haber un juicio de Dios. El día del juicio, el día de la venganza del Dios nuestro. Ese día el Señor se va a cobrar completamente todas las ofensas que han hecho en su contra y va a destruir a sus enemigos y va a salvar a los suyos. Pero mientras tanto hay una ira que constantemente se revela desde el cielo. El verbo se revela, está en presente. Y esa revelación de la ira de Dios tiene que ver con esto que dice aquí. Cuando el hombre hace este intercambio de dejar a Dios y tomar a los ídolos, Dios, airado, entrega al hombre a que termine perdiéndose más de lo que estaba. Es como que lo deja caer, deja que se vaya al pozo, al lodo más profundo. No lo salva desde allí, no extiende la mano y lo toma, sino que lo abandona, lo deja. Y no hay nada peor que ser abandonados por Dios. Y Dios esto lo va a hacer 3 veces, o aquí Pablo lo va a describir en 3 etapas. El hombre hace un intercambio, deja lo de Dios para tomarlo del pecado y Dios lo entrega. Fíjense que en el versículo 23 habla de que nosotros cambiamos la gloria de Dios por los ídolos, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y Dios lo entregó. Fíjense que después, en el 25, habla de que el hombre vuelve a cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y en el versículo 26 habla que Dios lo entregó a pasiones vergonzosas. Y lo mismo pasa aquí en el versículo, aquí, 26. Dice que sus mujeres cambiaron el uso natural de la sexualidad. Y en el versículo 28 también dice que Dios los entregó. Entonces, cada vez que el hombre hace un intercambio de aquello que Dios nos dio por lo que el pecado nos ofrece, Dios nos deja caer un poco más. Hay 3 intercambios y hay 3 entregas. Así que vamos a mirarlas un poquito en detalle, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta de cómo es que hemos llegado a estar como estamos. Cómo es que cuando uno prende la televisión y mira lo que pasa en la sociedad, no puede creer cómo hemos llegado a esos niveles de violencia, de degradación, de perversión. Estamos arruinados, hermanos. ¿Cómo es que hemos llegado a desperdiciar los recursos naturales de tal manera que están hablando de que en unos años ya no se va a poder vivir en la tierra?
Y yo no sé si eso va a ser así realmente o no va a ser así, ni cuándo va a ser. Pero hay una realidad y es que hemos destruido todo lo que hemos tocado. Destruimos a las personas, destruimos la tierra, destruimos nuestras propias vidas. ¿Sí? ¿Por qué? Por esto. Porque comenzamos cambiando la gloria de Dios por un ídolo. Y encima de todo, sentimos que justamente eso es lo más inteligente que podíamos hacer. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y dijeron, saquemos a Dios del trono y pongamos acá el sapo, el sapito este va a ser nuestro Dios. El águila va a ser nuestro Dios. El pato va a ser nuestro Dios, ¿no? O vamos a tomar a Juancito y lo vamos a hacer acá. El santo que nos va a salvar de todo mal. ¿Se entiende, no? Hemos mirado a las montañas y las hemos llamado Dios. Hemos dicho que la creación es la que nos va a gobernar, cuando en realidad hay un creador que nos quiere gobernar. Pero a Él no lo hemos querido. Y no lo hemos querido habiéndolo visto y habiendo entendido que estaba allí. Y por esta tontera y por esta necedad y por esta, acción tan vil y tan sin sentido, Dios dice que nos entregó. Fíjense, a ver, acá se me fue. Aquí el versículo, ahí está, se me había perdido, ¿no? Dice que por haber hecho esto, Dios nos entregó a la inmundicia, las concupiscencias de nuestros corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y esto es lo que decíamos antes. Nosotros dejamos a Dios y Dios permitió que nuestra dignidad se destruyera. Nos entregó a nuestra propia necedad. Eso es lo que Dios hizo. Es como diciendo, ustedes ¿quieren vivir de esa manera? Bueno, van a vivir de esa manera. Y dejó que esa inmundicia nos rodee y nos gobierne en todas las cosas. Por supuesto, no, después nos quejamos y decimos, Señor, ¿por qué estamos tan mal? ¿Por qué, Señor, me pasa esto? ¿Por qué permití, Señor, que me equivoque tanto? No, el Señor lo permite porque hemos decidido que Él esté fuera de nuestra vida. ¿Vieron? Hay mucha gente que pregunta esto, ¿por qué Dios permite que haya gente en determinados países pobres que se muera de hambre? ¿Por qué hay gente que no asesina a sus seres queridos? ¿Por qué hay chicos sin padres, sin nadie que los guarde? Y esos chicos luego se convierten en delincuentes que nos hacen sufrir a todos. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Gente buena, entre comillas. Y esas preguntas que para nosotros no tienen respuestas y que el culpable es Dios, en realidad tienen que ver con que nosotros le hemos dicho al Señor, Señor, quédate afuera de nuestras vidas. No te queremos. Y entonces, ¿cómo Dios va a resolver algo de lo que nosotros lo hemos corrido? Dios no puede resolver nuestras vidas porque nosotros le dijimos que no queríamos a Dios en ellas. Entonces hoy hay que hacerse cargo de que estos problemas son nuestros, no de Él. No es Dios el que va a venir a salvarnos de una mente reprobada, de la inmundicia de nuestros corazones. No va a venir el Señor a salvarnos porque justamente su ira se revela en esto, en dejarnos vivir como queremos. Ahora fíjense que dice, ya que cambiaron, ¿no?, la verdad de Dios por la mentira. Y acá viene el segundo cambio. Comenzamos a amar la mentira, porque claro, ¿no?, cuando uno hace de una criatura un Dios, lo que está haciendo es abandonar las verdades del cielo, ¿no?, donde la única verdad es que hay un Dios que lo gobierna todo y que ha creado todas las cosas, y traemos la mentira y la creemos como verdad. Y decimos, no, en realidad nuestro Dios es esto. Y entonces, ahora predicamos acerca de la mentira. Y es tanto, ¿no?, nuestro amor por esa mentira que ya dejamos de ver esto como mentira y comenzamos a verlo como verdad. Y parece que lo mentiroso y los mentirosos son los que hablan de ese Dios abandonado.
de ese Dios dejado por el ser humano. Entonces la mentira se volvió nuestra verdad, nuestra realidad. Y cuando una persona deja de ver la verdad y comienza a ver la mentira como lo real, la vida ya no, vamos a decir, se aleja de la realidad. Mi vida se aleja de la realidad. Y yo comienzo a vivir una ilusión, en una mentira. ¿Vieron que hay personas, ¿no?, que como evidentemente viven en una ilusión y sienten que esa ilusión es lo que está pasando y en realidad no es así? Muchos de ellos terminan en lugares para gente con esos problemas, en los psiquiátricos, en los cotolengos, en los loqueros, como decimos. Pero esa locura todos la hemos tenido porque comenzamos amando la mentira y hoy la mentira se nos volvió nuestra nueva realidad. Pero la vida real no concuerda con la nuestra. Por eso no sabemos por qué nos va mal. ¿Te das cuenta? Por eso yo no sé por qué lo que debería funcionar no funciona. No sé. Y no sé por qué. Porque ya no tengo la capacidad de distinguir qué es cierto y qué no es cierto. Qué es bueno y qué es malo. Ya no lo sé. Y ahí está manifestada la ira de Dios. Dice, por eso, Dios los entregó. Dice, a pasiones vergonzosas. Esas pasiones que a nosotros nos gobernaban, esa vergüenza, se nos volvió como el Señor, el amo, el dueño que nos dirige la vida, el jefe. Nos entregó. Y entonces dice que ahora lo que el hombre va a terminar cambiando a causa de esto que Dios permite que comience a gobernarnos es el uso natural o el uso correcto de la sexualidad. Dios hizo la sexualidad, diseñó la sexualidad para que el hombre en unidad, el hombre y la mujer en unidad le representen. Y esto es la verdad, ¿no? Y nadie puede negar que el hombre está hecho para la mujer y la mujer para el hombre. Sin embargo, nosotros ahora decimos que esto no es así. Y que perfectamente podemos unirnos hombres con hombres y mujeres con mujeres. Fíjense, dice que las mujeres, versículo 26, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. O sea, claro, al convencernos de la mentira, lo natural se nos volvió antinatural. Y lo antinatural para nosotros es, ¿no?, algo común, algo cotidiano, algo que todos tenemos que aceptar. Dice, de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y esto habla de la homosexualidad. Las mujeres y los hombres dejaron el uso natural para buscar el antinatural. La corrupción que comenzó en nuestra relación con Dios se estableció ahora en nuestra relación con los demás. Esa mentira que nosotros comenzamos a afirmar diciendo que los ídolos tenían que ocupar el lugar del trono, del gobierno, del reino, se nos volvió ahora tan cercana que nos empezó a tocar el cuerpo mismo. Que nos toca a nosotros personalmente, toca a nuestros hijos, toca a nuestra familia. Y por eso comenzamos a ver personas que dicen, no, yo la verdad es que siento que no nací hombre aunque tengo cuerpo de hombre, o no nací mujer aunque tengo cuerpo de mujer. Y entonces empiezo a buscar como mi identidad en algo que en realidad Dios ya me dio, pero que yo creo que lo que Dios me dio es un error y entonces yo voy a encontrar mi verdadera identidad en mi búsqueda. Hermanos, nosotros no estamos en contra de los homosexuales, al contrario, pero lo que le pasa a ellos es lo mismo que nos pasa a nosotros. Porque fíjense que Pablo no solo habla de la homosexualidad como justamente aquello que muestra más fehacientemente esta degradación, sino que dice
Fíjense, en el versículo 28 dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La mente reprobada que Dios, vamos a decir, permite que tengamos a partir de ahora, y que es la que lleva a un hombre a dejar a una mujer y a buscar a un hombre, a una mujer a dejar a su marido y a buscar a otra mujer, es la misma que gobierna en nosotros produciendo lo que dice el versículo 29 al 31. ¿Está bien, no? Atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores o chismosos, ¿no? Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Fíjense cómo en esta corrupción hay cosas que para nosotros no son tan graves, pero que están generadas por la misma necedad y por la misma mente reprobada. Porque vieron, vuelvo a lo mismo. Uno dice, pero pastor, en mi vida yo no he sido tan malo. Yo siempre he amado a mi mujer. Ni siquiera he mirado a otras mujeres, ni hablar de hombres, por favor, ni tal me acontezca, pero yo no he hecho nada de esto. Pero sabes cómo te gusta el chisme, ¿no? Sabes cómo te gusta hablar mal del vecino. Y bueno, hermano, si te gusta eso, y si no te gusta, pero lo haces, no importa. Porque alguno dice, pastor, eso no me gusta, pero no sé, siento la necesidad. O caí, ¿no? Caí en ese pecado. Y bueno, caímos ahí porque nos gusta, hermano. Si nos pasa esto es porque tenemos la misma mente reprobada que aquellos a los que nosotros acusamos como los grandes pecadores. Y es porque hemos dejado al Señor. ¿Te das cuenta? No podemos decir otra cosa. Termina diciendo necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Cuando vemos a alguien que sufre o que pide y decimos, deja que vaya y que trabaje como nosotros, ¿no? Sin misericordia. Bueno, ahí está la mente reprobada. Y es importante que hoy miremos y digamos, Señor, esta mente es la que yo tengo, porque yo mismo he hecho estas cosas. Yo he sido desobediente a mis padres. Y no porque es algo natural y común. Es así, pastor. Sí, claro, es así por esto. Por esto es así. Sí, siempre yo les digo lo mismo y me asombro de cómo los niños recién nacidos comienzan a hacerle la vida imposible a los padres de manera intencional. Y uno dice, ¿cómo puede ser que esto ocurra con un chico que todavía no sabe nada, ¿no? Y que recién aparece ahí, saca la cabeza al mundo, ¿no? El día de hoy ha nacido mi sobrino Pedro, ¿no? Mi segundo sobrino varón del lado de mis padres, ¿no? Tengo otros sobrinos por el lado de mi esposa. Pero hoy nació Pedrito. Y Pedrito seguramente, ¿no? Va a hacer sufrir a sus padres. Como yo los he hecho sufrir y como vos los has hecho sufrir. Y esto tiene que ver con que la realidad del ser humano es esta. ¿Está bien, no? Y dice, no solo, y termino, no solo habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, o sea, estas que acaba de describir, son dignos de muerte, sino que no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. O sea, lo que Pablo termina diciendo es esto. El ser humano no solamente es presa de su, vamos a decir, de su corazón necio, de su mente reprobada, y termina haciendo lo que no le conviene, sino que dice, y lo que hace es decir que esta es la verdad de la vida. Y vamos a desbancar todo el pensamiento de Dios y vamos a establecer el nuestro. Y vamos a colocar un nuevo status quo, que es el de nosotros. Vamos a colocar una nueva ley, que es la nuestra, la que a nosotros nos gusta, la que a nosotros nos parece. Por eso nos complacemos y decimos muy bien a aquellos que están destruyéndose la vida. Muy bien a aquellos que están dejando al Señor y adoran a un ídolo necio que no ve, que no oye, que no habla, que no camina, que no hace nada. Pero allí se postran y nosotros los aplaudimos y les decimos, muy bien muchachos, ¿qué? ¿No? Qué orgullo que nos da ser amigo de ustedes.
Pero aquellos que predican a Dios, los llamamos necios, los llamamos locos, los llamamos tontos y no queremos saber nada con ellos. Nosotros tenemos que cambiar. Ahora, en medio de esta negrura, en esta negrura de la realidad humana, es que el diamante del Evangelio resplandece con más fuerza. Pues yo no te digo esto para que vos hoy digas, uy, pastor, ¿y ahora qué hacemos con tanta mala noticia? ¿Qué hacemos si el Señor nos entregó y estamos perdidos? ¿Cómo salimos adelante? ¿Cómo nos levantamos ahora? Yo quisiera que vos entiendas que el hombre decidió cambiar a Dios. Hizo un intercambio. El intercambio del hombre fue dejar a Dios como Dios y elegir los ídolos, dejar la verdad y elegir la mentira, y dejar el uso natural de la sexualidad y elegir el antinatural. Pero yo quiero que sepas que Dios también hizo un cambio, un intercambio. Dios nos tomó a nosotros de en medio de la condenación y tomó a su Hijo y lo colocó en nuestro lugar. Dios hizo un intercambio, colocando a su Hijo en la cruz, donde nosotros teníamos que estar, y descargando sobre Él su ira justa y santa, para que nosotros seamos salvos de esta ira que comenzó a manifestarse desde el cielo. Él llevó nuestras iniquidades y nuestros dolores. Dice el libro de Isaías que todos nosotros nos descarriamos a una, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios hizo un intercambio y ese intercambio de Dios es el que nos da vida. Nuestro intercambio nos dio muerte, nos llevó a la muerte y nos llevó a la corrupción, pero el intercambio de Dios nos lleva a la vida eterna. Tenemos que entender que estamos perdidos antes de poder ver cómo Cristo puede salvarnos. Si vos no te das cuenta que estás perdido y si vos no venís a Dios diciendo, Señor, es terrible lo que he hecho y necesito salvación, no vas a poder encontrarte con tu Salvador. Pero si hoy esta palabra te toca y esta palabra te hace reflexionar y esta foto, ¿no?, que está delante tuyo te refleja y te podés ver en ella, también vas a poder ver a Cristo que tomó tu lugar en una cruz, murió por vos y te dio vida eterna. Y pensando en esto, tenemos que dar gracias al Señor, porque no merecíamos nada, porque en realidad lo único que podíamos esperar era ese día final de juicio. Pero hoy, hermanos, tenemos mucho para alegrarnos, tenemos mucho para gozarnos, mucho para regocijarnos, porque a pesar de que éramos lo que éramos, Cristo murió por nosotros. Y esto ha cambiado lo que somos. Hoy somos hijos de Dios. Ya no somos eso. ¿Está bien? Ya no somos eso. Esto erais algunos, decía Pablo, de ustedes. Algunos de ustedes eran así, como esta gente. Pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido limpiados por la sangre de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Hoy son otra cosa, hoy son hijos de Dios. Así que agradezcamos al Señor y volvámonos a Él diciendo, Señor, si hay alguien a quien necesitamos es a ti. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy delante tuyo, Señor, nos postramos y nos humillamos y reconocemos que nosotros hemos hecho un intercambio de muerte, dejándote a ti por los ídolos, dejando la verdad por la mentira. Señor, y cambiando nuestra sexualidad, la que tú nos diste para representar tu imagen, y convirtiéndola en algo antinatural. Y toda esta perversión nos valió que tú nos entregues a nuestra inmundicia, a nuestros razonamientos perdidos y a una mente reprobada que nos llevó a la destrucción y que destruyó todo lo que está a nuestro alrededor. Pero hoy, Señor, nosotros al reconocer esto, miramos a Cristo y miramos a la cruz, porque allí también está alguien que no debía estar allí. Y ese fue tu intercambio. Yo debía estar en esa cruz. Señor, los clavos eran para mí. Las heridas eran para mí. Pero las llevaste tú, Señor. Y ese intercambio hoy nos da esperanza y nos da vida.
Y creer en Él es lo que nos hace hijos de Dios. En el nombre de Jesucristo te adoramos, Padre, por tanta misericordia y tanto amor en favor de los pecadores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén